Sí. Muy bien. Un Dios maravilloso que no comparte su gloria. 11, números 11 del verso 1, vamos a darle a lectura hasta el verso 23. Inicio con el verso 1 y me apoyan ustedes. Y así nos vamos hasta el verso 23. Aconteció que el pueblo se quejó. Empieza a aplicar lo que ahorita se te dijo en cada verso. Cuando empieces a escuchar, a ver, ¿cómo es tu Dios? En cada verso. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. La gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no se ha hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo, para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva al que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí, diciéndome, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, Sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo: ¿para qué salimos de acá de Egipto?
Un hermoso pasaje. Analiza este pasaje en casa y vas a encontrar muchas cosas de Dios aquí. 21. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que le basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. ¿Todos? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Vamos a ver. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor, por esta bonita oportunidad que nos das como iglesia de estar aquí reunidos. Bendícenos, Señor, háblanos, permite que nuestra mente siga siendo transformada, Señor, edifícanos por medio de tu palabra, fortalece nuestra fe, Señor, y permite que en todo tu nombre sea glorificado. Ayúdanos como pueblo a seguir siendo alimentados y a entender y comprender pues lo que quieres transmitirnos por medio de esta tu palabra, Señor. Ayúdanos en todo, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Y observamos, bueno, hay mucha enseñanza en este capítulo, no se leyó todo el capítulo, pero hay algunas cosas que el Señor nos muestra y que desde luego pues debemos de aprender. Y vamos por favor al verso 1. Dice en el verso 1, aconteció que el pueblo, ¿qué hizo? ¿A oídos de quién? Si hay algo que veo en la Biblia, si hay algo que nos muestra el Señor, es que no le agrada para nada la gente que tiende a quejarse por todo. Se quejó a oídos de Jehová. Cuando empezamos a quejarnos, hermanos, debes de entender que en esta vida no vas a tener todas las cosas. Habrá algunas cosas que te hacen falta, otras que requieres y otras que a lo mejor estás necesitando, pero cuando te vuelves quejoso y quejándote de las cosas que tienes o no tienes, o por qué tú, por qué siempre, el Señor escucha la queja. Y hay algo que vemos en esta porción, dentro de las cosas que despiertan la ira del Señor, son las quejas. Las quejas constantes. Digo, en algún momento puedes, como algunos otros personajes, tener un momento en el que te quejaste de algo, pero cuando eso se vuelve tu forma de ser, tu estilo de vida, el estarte quejando, se vuelve eso muy odioso, y no solo en un sentido humano, sino que al Señor no le agrada esto. La queja que hizo el pueblo, la hizo a oídos de Jehová. Se quejó de una palabra hebrea, anán, dolerse, quejarse, lamentarse. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué siempre? ¿Por qué esto? ¿Por qué este trabajo? ¿Por qué esta casa? ¿Por qué esta comida? ¿Por qué estos papás? ¿Por qué estos hijos? ¿Por qué estos hermanos? ¿Por qué este pastor? ¿Por qué este ministerio? Y cuando se vuelve tu vida una vida de queja, Dios escucha eso. Todo el tiempo a veces quejándose. ¿Por qué esta ropa? ¿Por qué esta comida? ¿Y por qué esto y el otro? Y si observamos en estos pasajes, si hay algo que a Dios no le agradan, son las quejas. Que todo el tiempo te la pases quejando, el Señor escucha, el Señor oye el quejido, el lamento de lo que nosotros estamos haciendo. Donde quiera que nos encontramos, el Señor percibe y escucha eso, las quejas. Y esto es algo que
Inflama y algo que hace arder la ira de Dios, las quejas. Ardió su ira. Cuando Él escucha las quejas del pueblo, miren qué pasa, ardió su ira. ¿Por qué produce? ¿Qué nos habla de una persona que se queja? De una persona que está insatisfecha, que no está contenta, que no le complace, que no le agrada, que no le gusta. Habrá cosas en la vida que van a pasar, que no van a llenar tu expectativa, que no te van a gustar del todo. Así es esta vida. Vas a mandar a hacer algo y al rato, híjole, yo no lo quería así. Y ya te volviste a quejar y a quejar. Ok. Te construyen una calle y tú la querías diferente. Te iban a hacer un trabajo y ya. Imagínense, si tú no percibes en qué consiste la vida, es una vida de alguna forma imperfecta, no siempre las cosas te van a salir como quieres. No siempre vas a tener un resultado. Puedes incluso poder programar, organizarte en algo, decir, híjole, ya tengo todo organizado, todo bien, ok, y en mero evento te surge un asunto. Pero por ese pequeño asunto que aparece, que de pronto surge, te vas a quejar y vas a echar por tierra todo lo bonito, lo bueno, lo dichoso, lo que te causa alegría, por unas pequeñas o cuantas cositas. Pon en balanzas, ¿qué realmente va? Si realmente vale la pena estarse quejando. No todo te va a salir bien. Probablemente hagas un guiso y ya te pasaste de sal y ya te vas a estar quejando. O de azúcar en el agua, o no sé. El problema aquí es que el pueblo tendía a estarse quejando y a oídos de Jehová. Pues si ya te pasó algo, mi hermano, si ya te ocurrió algo, si ya te aconteció algo, aprende a aceptar las cosas y a darle marcha, a continuar, tratando y evitando estarte quejando. De lo contrario, vas a quejarte de la esposa, de los hijos, de tu casa, del trabajo, de la iglesia, del ministerio, de los dones, de todo te vas a andar quejando. Y eso a Dios no le agrada. El pueblo se empezó a quejar. Y esto llegó a oídos. ¿Por qué me tocó ser pobre? ¿O por qué me tocó vivir en esta colonia? ¿Por qué me tocó esta calle? ¿Por qué me tocó esta esposa? ¿Por qué me tocó, oye, estos hijos, esta iglesia? ¿Por qué este clima? ¿Por qué este ministerio? Yo no lo quería. Y puedes estarte quejando, hermano. Una persona que tiende a ser muy quejosa, despierta la ira del Señor. Acepta las cosas. Si ya te detectaron algo, si ya te sucedió algo, si ya pasó algo, acéptalas y dale para adelante. No te enganches, no te enganches con algún problema, no te quedes ahí. Aprende a desgancharte y continuar en la vida. De lo contrario, vas a dejar de disfrutar la vida, vas a dejar de ver las cosas bonitas, vas a dejar en algo, obsérvalo, analízalo. Muchas veces de las cosas que nos quejamos o de las personas, tienen otras muchas cosas bonitas. Pero cuando te concentras más en en lo que no hizo bien, o en lo que no está bien, o en lo que no llenó tu expectativa, entonces ya la vida te gira. Aprende, y eso es algo que te ayuda y te aliviana y te despeja. ¿Sabes qué? Mira, sí tiene de las cosas que hizo 10
2 se equivocó, si 8 hizo buenas, me quedo con las buenas. Pero si eres de las personas que siempre te quedas con las negativas, con las que no te llenaron, ya te enganchaste y ahí vas a estar. Gira, trata, no te enganches. De lo contrario, a todo aquello que no te salga bien, te va a causar molestia, te va a causar enojo. ¿Cuántos, por ejemplo, incluso en un momento bonito, por ejemplo, en una boda, que tú la organizaste, dices, y en ese día sucedió algo? A lo mejor faltó algo, pero si tú te enganchas con eso, ya rompiste, ya dejaste de disfrutar lo demás. Aprendamos a salir, aprendamos a ser habilidosos en eso. A ver, ya, el Señor, ayúdame a aceptar las cosas. Ya pasó, no puedo cambiar nada, pues le damos para adelante. Por mencionar. Imagínate como jefe. Ciertamente tiene responsabilidades, pero debes de, a ver, ¿cómo hicieron las cosas? ¿No? Ok. Pues me voy a quedar con lo bueno, lo demás, vamos a procurar mejorarlo, que ya no vuelva a suceder, pero no te enganches. Hay gente que tiende a engancharse con aquellas cosas que no se hacen bien y ahí se quedan, no avanzan, no caminan, no prosiguen y ahí están enganchados. No seas así, procura, evita eso. No sea que la ira del Señor se encienda contra nosotros. Verso 2. Entonces el pueblo clamó. Bueno, el verso 1. Y miren qué pasó por andar en la ira. Dice, y se encendió en ellos fuego ¿de quién? De Jehová. Hubo fuego del Señor. Y eso fue literal, hermanos. Pareciera ser que las cosas iban a mejorar. Hermano, en tu queja nada mejora. No mejora nada. Al contrario, las cosas pueden empeorar como lo pasó en el pueblo. Si de pronto Dios observa que ya te pasó algo, pero más allá de estarte quejando, acepta las cosas y le pides a Dios ayuda, pues puede que ese malestar que te estaba causando algo incómodo, Dios lo solucione. Sin embargo, en una persona quejosa, más allá de ayudarlo, viene la ira del Señor y en vez de mejorar la situación, las cosas se ponen peor. Se ponen peor, a lo mejor te dolía algo, ahora te duelen 2, 3 cosas. A lo mejor algo no salió bien y te pusiste a estarte quejando, ahora te salen, ahora otras 3, 4 más, nada más para que aprendamos. Y se encendió en ellos fuego de Jehová. En vez de que las cosas mejoraran, Dios puede mejorar tu vida. Dios la puede mejorar. Pero estarse quejando te va a llevar a que las cosas en vez de mejorar crezcan. Y ahí vas a estar. Y no solo eso, dice, y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos ¿de qué? Del campamento. Por estarse quejando y quejando, es que mi esposo, es que mi esposa, es que mis hijos, y es que mi pastor, y es que mis ovejas, y órale, ¡zas! Ayúdame, Señor. No quiero quejarme. Ayúdame a vivir, a aceptar las cosas que permites. En el verso 2, se dejó ver el juicio de Dios, la mano de Dios, sobre una parte del campamento. Entonces el pueblo, ahora sí. Y dentro de estas cosas, ¿por qué
vemos esto, porque dentro de las quejas, que no solo se quejaban, y veremos enseguida por qué, se quejaban de dónde estaban y se quejaban de Moisés como líder que los había sacado, de tal manera que ahí vemos a Moisés más adelante hablándole en un tono no muy agradable a Dios. En el verso 11, miren la forma en que ya también Moisés se estaba enganchando ya. Y eso pasa, la queja del pueblo lo cimbró. Y en el verso 11, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Eso no era una práctica de Moisés. Mas sin embargo, te digo, puede llegar en algún momento algo en lo que te lleve al colapso y quejarte, pero no es como algo que te caracterice, que todo el tiempo te estás quejando de todo. Y aquí Moisés sí lo llevaron al colapso y reviente, le dice a Dios, Dios, ¿qué has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Verso que sigue. Concebí yo, le dice Moisés a Dios, concebí yo, Dios, a todo este pueblo. Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres. 13. ¿De dónde conseguiré yo qué? Andaban pidiéndole a Moisés carne. Lo acatarraron, lo fastidiaron y ya, y ya se va y empieza a hablar Moisés con Dios. Y en forma así de pregunta y en pregunta, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, ojo aquí, observa, lloran a mí, me piden a mí, se están dirigiendo conmigo. Danos carne que comamos, danos carne que comamos, danos carne que comamos. Y lo llevaron al colapso. Estarse quejando. Y siempre la queja queda en alguien. No es muy agradable. Que lo primero que una persona te cuente sean quejas y quejas y quejas y quejas. ¿Acaso no hay cosas bonitas en tu vida? ¿No hay cosas bonitas en tu vida? ¿No hay una parte en el día en el que digas qué bonito momento? Qué bonito día hoy en la semana. ¿Acaso no hay cosas diferentes en las que puedas quizá estar pensando también? ¿Por qué siempre la queja? ¿Por qué siempre la parte que no te satisface? ¿Por qué? ¿Por qué un día no agarras y dices, este día no me voy a quejar, este día quiero platicar de cosas buenas, de cosas bonitas, de cosas que me han pasado? La mayoría a veces andamos más con las quejas que platicando las cosas en las que te va bien. Hay momentos bonitos, hermanos. En lo que va el día, ¿qué ha sido bonito en el día? A lo mejor fue en el momento de los alimentos. Oh, disfruté algo. Una agüita de Jamaica. Así que vemos aquí en este pasaje, en el verso 13, 14. No puedo yo solo, Señor, soportar a todo este pueblo que me es que pesado en demasía. No puedo, Señor, ayúdame. Imagínense, Moisés. Se quejan otro, se queja otro. Oye, ¿a poco no hay cosas bonitas en sus vidas? ¿Por qué siempre las cosas que no te salen bien? Gira un poco tu forma de ser, tu forma de pensar.
Y si eso estás batallando y luchando, pídele al Señor, Señor, ayúdame a no quejarme tanto y a ver las cosas buenas. De pronto va a haber gente que te va, sí, sabes, en el día tu esposo, tu esposa, tus hijos, quien sea, sí, se pudieron haberse equivocado, pero yo no dudo que eso haya sido todo el día en su vida. Debió haber habido cosas bonitas. Y si únicamente te vas a quejar de las cosas que no hizo bien o no hicieron bien y no le vas a agradecer a Dios por aquello que sí hicieron bien, pues ya te volviste un quejumbroso para todo. No, agradécele y enseña a tus hijos a ser personas que vean lo positivo, que vean lo bueno. De lo contrario, vas a crear hijos quejumbrosos que para todo se quejan. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Verso que sigue. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego, Señor, que me des muerte. ¿Te imaginas la magnitud de lo que causa un pueblo quejumbroso? Ya, Señor, ya mejor quítame la vida porque es demasiada la queja que estoy escuchando. Moisés dice, quítame la vida, te lo ruego. Y vaya que está haciendo aquí ya. Estaba en el colapso aquí Moisés. Ya. No sé, Señor. ¿Cuántos vimos y que dice la Biblia que cuántas personas eran? Imagínense. No, hombre, lo tenían bombo ya el Moisés. Mucha queja. En el 15. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, Señor. Y eso me habla de que la queja desgasta, hermano. Desgasta. Queja. Me hace sentir bonito en algún momento. Deja de ser tan quejosa y tan quejoso. Sé una persona que aliviana a alguien más. Habla de cosas buenas también, de cosas bonitas. Porque hay otras muchas cosas bonitas. El problema es que somos tan humanos que las cosas bonitas son a veces de las que menos hablamos. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Volviendo al verso 2. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová. Cuando clamaron a Moisés, cuando fueron con Moisés, cuando se dirigieron con Moisés, cuando ya tenían respuesta de Dios, pero no como bendición, sino como disciplina. ¿Por qué? Por estar de quejosos. Es ahí cuando van con su líder, es ahí cuando van con Moisés, es ahí cuando van y le piden y le claman a Moisés que ore a Jehová, que le pida a Jehová, que le ruegue a Jehová. Mientras tanto, estaban de quejosos. Es ahí donde ya requieren la ayuda de su líder espiritual para que interceda por ellos, porque algo pasó, algo sucedió. Y la intención en este pasaje es que aprendamos, hermanos, a quejarnos menos y hasta que dejemos las quejas. Y si de pronto en algún momento llega a pasar algo en tu vida, como lo pasó en Moisés, que hasta cierto punto también ya se está quejando con Dios, pero llegó un momento en colapso. ¿Y quién no a veces llega a este punto? Pero que no se vuelva a tu estilo. Moisés sí estaba viviendo algo real. Realmente ya no quería vivir de todo lo que pasaba con el pueblo hacia él. En otras palabras, ¿sabes qué, Señor? Yo aquí renuncio. Renuncio, dame muerte ya. Y ahí está clamando Moisés. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés, ¿qué hizo? Oró a Jehová. Le pidió a Dios
¿Y el fuego qué pasó? ¡Sas! Hermano, me encantaría que el fuego se apague, el problema se te acabe. Pero ¿qué crees? Eso no es la solución. Porque apenas el fuego se apaga, apenas el problema se soluciona, apenas las cosas se ordenan y volvemos otra vez a estar de quejosos. La solución no es que el fuego se apague, es que aprendas a dejar de quejarte tanto como lo hacemos. Y de esa manera no se encienda la ira de Dios. Y si en algún momento se enciende la ira de Dios y las cosas crecen, pues sí, pide ayuda. Que Dios te ayude. Y ve con tu líder y habla con tu líder. Pastor, estoy pasando así, ok. Para que ore por ti, pídale, que le pida al Señor, interceda por ti y que Dios te ayude. Y Dios escucha siempre a sus líderes. En el caso de Moisés lo escuchó Dios. Pero deja de quejarte tanto. En el verso 2 dice, y oró Jehová, Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. La otra versión dice que el fuego se apagó. El fuego se apagó. Y ahí nos habla también del favor de Dios sobre sus líderes. Sí, Elí ya de pronto también se quejaba, pero no era algo que lo caracterizaba. Y Dios lo escuchó. Dios lo atendió. Atendió la petición. Ahora, en el verso que sigue, miren. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. El fuego de Jehová. El fuego de Jehová. Interesante. ¿De qué te quejas, hermano? Si hay cosas que están en tu vida, pues acéptalas. No te enganches y sigue. Y sigue adelante. En el verso, ese es en el verso 3. En el verso 4, por favor, ¿qué más hubo en el pueblo aparte de la queja? Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo, ¿qué? Deseo. Y ese es otro pecado. Un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? El deseo que se despertó en el pueblo volvió igual. Y es un problema que pasa en el pueblo. Interesante la palabra aquí que se usa, tiene que ver el deseo, desear, de una palabra hebrea, va, desear algo, codiciar algo, incitar a algo, querer algo, o vehemencia. ¿Y qué empezaron a codiciar o a desear? Bueno, resulta que en el verso 4 dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. El deseo, la codicia, el querer algo empezó con un pueblo, con el pueblo extranjero que se había unido al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Vamos por favor al capítulo 12 de Éxodo, ahorita regresamos, Éxodo 37, 12, 37. Éxodo 12, 37 dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie. Nuevamente confirma la Biblia la cantidad de personas, sin contar que los niños. Verso 38, y también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo, ¿qué? Muchísimo ganado. Pues resulta que ciertamente subieron personas con el pueblo de Israel, grande multitud de toda clase de gentes, pues esta gente empezó a tener un vivo deseo, una viva codicia por la comida que había en algún momento en Egipto.
volviendo por favor a nuestra lectura de Números 11. Y los hijos de Israel también volvieron ¿a qué? A llorar. A estar llorando. Y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Y extrañaban la carne. Ahora, miren qué cosas, hermanos. Lo que me llama la atención de la escritura, que si el pueblo hubiese tenido posibilidad de regresar, hubiera regresado. Dios tuvo que abrir el mar y ahí pasó el pueblo. Mas, sin embargo, si el pueblo hubiese tenido oportunidad de regresar, regresa. Vamos a Éxodo 13, 17. Y miren, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó ¿por dónde? A ver, no escucho, hermano, no se me duerman. Dios no los llevó por el camino de la tierra de los. ¿Por qué no los llevó por el camino más corto? ¿Que estaba qué? Cerca. Había un camino más cerca, más corto. Y no los lleva el Señor por ahí, los lleva por otro camino porque dijo Dios para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva ¿a dónde? A Egipto. Dios los lleva por otro camino. Si el pueblo hubiera sabido, estuviera enterado que había otro camino más cercano, el pueblo se regresa, mas sin embargo, muchas veces Dios nos lleva por un terreno diferente para que aprendamos a dejar las quejas y aceptar las cosas que Él nos da. De lo contrario, tendríamos esas ganas de regresar de donde nos sacó el Señor. Y aquí el pueblo estaba deseando. Ese deseo también ocasionó la ira. La comida que había en Egipto cuando eran esclavos. Empezaron, y si observa el verso 4, volviendo a Números 11:4, su queja se escuchaba demasiado. Si usted observa la última parte, hay un signo de admiración, y este signo de admiración tiene que ver con que estaban gritando ya, ¿quién nos diera a comer carne? Imagínense toda la multitud. Lo pusieron a Moisés. ¿Quién nos diera a comer carne? ¿Quién nos diera a comer carne? ¿Quién nos diera a comer carne? Verso 5. ¿De qué se acordaban? Y el problema no era el pescado, y el problema no eran los puerros ni los pepinos. El problema era que sus corazones se habían quedado en Egipto. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. Hermanos, y esto aquí está algo interesante. A ver, estaban de esclavos. Y eso me llevó a recordar un poquito a Pedro. Cuando le dice al Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Y había dejado en las redes rotas. Y no había dejado mucho Pedro. Pero él estaba diciéndole a Dios, queriendo ser un mercenario. Diciéndole a Dios, he dejado. Y aquí el pueblo también no estaba disfrutando. No es como que era una forma de vida, sino que probablemente comían de vez en cuando sus carnes. Pero lo estaban añorando. El pescado que comíamos en Egipto, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Verso 6. Y ahora nuestra alma se seca. Qué bárbaro. Nuestra alma se seca. Estaban llorando. Y eso habla, hermanos, de un fuerte deseo por regresar. Sentía que el alma se les secaba. Sentía que no podían vivir. Sentían como que se sentían asfixiados. El alma se seca.
pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Extrañaban el empapelado con aceite de oliva. Extrañaban los pepinos, la ensalada extrañaban, los melones. Y yo no sé qué a veces extraño. ¿Qué extrañamos? ¿Qué de pronto está en tu mente ese deseo de querer tener algo del mundo? La música, por ejemplo, puede que extrañes la música, la forma de vestir, la forma de hablar, las amistades, la forma de comunicarte. ¿Y qué extrañas de allá afuera, hermano? ¿O qué extrañamos? Cuando de pronto nuestra mente está pensando en las cosas de afuera, en las cosas de afuera, en las cosas de afuera, y estamos ya despertando ahí la ira del Señor. A lo mejor añoras algo allá afuera. ¿Qué es lo que añoras? ¿Qué es lo que estás deseando? Hay muchas cosas que el mundo te ofrece. Y muchos han dejando el mundo, dejaron muchas cosas, pero probablemente salimos del mundo, pero el mundo no ha salido de tu corazón ni de mi corazón. Y de pronto puede que haya una lista de cosas que sigues deseando. Las faldas cortas, los escotes, pantalones pegados, las amistades del mundo, contenido inapropiado, y eso también causa la ira del Señor. Y si es tu caso y si es mi caso, dile a Dios: Dios, perdóname. ¿Por qué? Porque mi corazón ciertamente está deseando cosas que hay en el mundo. Probablemente no sean los pepinos, probablemente no sean, a lo mejor la cerveza o la droga, o aquel novio o aquella novia que era diferente o que después es diferente a lo que hoy te toca vivir, no lo sé. Pero cuando tenemos eso en el corazón, esos pepinos o esa carne o esas cebollas, quizá extrañan las fiestas mundanas, la droga, la cerveza, no lo sé. Pero hay otras muchas cosas, los cigarros, el baile, quizás, quisiera bailar. Es extraño bailar y a muchos llegamos a la vida cristiana. Y sí, había muchas otras cosas que de alguna manera en el tiempo atrás, en la carne sí se disfrutaba. Pero que ahora en la vida cristiana entiendes que pues ya no va. A lo mejor eras de los bailarines de salsa, de cumbia, de los bailes y de las discotecas y llegabas a la casa a las 3, 4, 5, pero bien bailado y a lo mejor estás diciendo eso. Número 3, no solo era la queja, no solo era ese fuerte deseo y ojalá identifiques qué estás deseando. Y el deseo habla también de algo en lo que no estás del todo satisfecho. En lo que quizá no estás contento, estás deseando. A lo mejor, y aquí debemos de tener cuidado, porque el mundo te muestra una imagen, una impresión completamente distorsionada, pero que es placentera a la carne. Y probablemente, a lo mejor quieras replicar ciertas cosas que observas, que escuchas, que ves de lo que hace el mundo en tu vida y debes de tener cuidado. No necesariamente puede que hayas hecho algo en el mundo para desear algo en el mundo, pero puede que germinen cosas en tu corazón que hoy en día ves en el mundo. Y se brote un deseo. Número 3,
Algo que observamos también en el verso que sigue, volviendo, y ahora nuestra alma se seca. Pues nada sino este maná ve nuestros ojos, maná. Estaban menospreciando el maná. Y estaban deseando las cosas de allá afuera. El maná era algo, imagínense, el maná era el alimento que Dios les mandaba. Era algo sano. Era algo saludable. De pronto también puede haber cosas que digas, ¿y ahora por qué tengo que comer esto? A lo mejor a veces pasan cosas en tu vida que cambian tu dieta y tienes que meterle a las verduras porque estás pasada de peso. Y ay, ya quiero comer carne, ya quiero comer esto. Dios conoce, incluso cuida y nos ayuda incluso en nuestra salud. El maná nos iba a llevar a andar ligeros. Nada de sobrepeso. En el verso que sigue. Y era el maná como semilla de culantro, de cilantro, y su color como color de bedelio, color amarillo. Y esto se llevaba un proceso, no solo se recogía, llevaba un proceso. Vamos a lo que sigue. En el verso 8 dice, salud. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos y lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y el alimento que ellos tenían era el alimento de Dios. Y eso que tienes hoy, pues es lo que Dios te ha dado. Esa casita que tienes es la que Dios te ha dado. Esos hijos que tienes son los que Dios te ha dado. Esa esposa o esposo son los que Dios te ha dado. Esa iglesia en la que hoy vas es la que Dios te ha dado. Ese pastor que Dios te ha dado por hoy es el que Dios te ha dado. Y hay tantas cosas. Ese trabajo que tienes hoy es algo que Dios te ha dado. Aprende a ser agradecido, aprende a aceptar lo que Dios te da y disfrútalo. Porque si ese deseo, brota un deseo en ti, vas a estar añorando y deseando lo que hay allá afuera o lo que otra persona tiene. Y el pueblo llegó a un punto donde lo que Dios les había dado ya no les era de agrado, ya no les complacía, ya no les era de buen gusto, ya no. Probablemente se aburrieron y probablemente haya cosas o personas o trabajos que ya te aburrieron, pero pídele a Dios, Señor, ayúdame, enséñame a no desear y agradecerte, Señor, por esto que pones hoy en mi vida. Esta ropita, esta comida, mira, esta iglesia, este ministerio, Señor, quiero agradecerte por lo que hoy me das. Agradécele a Dios. En el verso que sigue. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira otra vez. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés lo que estaban haciendo. Y en tercer punto, tienen que ver con la codicia. La codicia es otro problema que estaba pasando el pueblo. Y ese también puede ser nuestro problema, estar codiciando. Codiciando. Vamos por favor a Éxodo 20:17. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. Y aquí cuando una persona empieza a codiciar la casa de tu prójimo,
No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y en otro verso habla de la tierra, le incrementa Moisés a este mandamiento en la tierra. Y cuando una persona está ya codiciando lo de alguien más, y puede ser su casa, puede ser su esposo, puede ser su esposa, puede ser, en este caso había siervos, la criada, el buey, puede ser que el carro, y empiezas ya a estar ahí codiciando. Vas a dejar de estar contento con lo que tienes hoy. Y si eso pasa, y si hay algo en el corazón hoy en día que estás codiciando, que estamos codiciando, sea lo que sea un siervo, sea una criada, sea un buey, sea un asno, cualquier cosa, pídele a Dios que te ayude. Ayúdame, Señor, a agradecerte por las cosas que me das y a sentirme satisfecho con las cosas que me das. Probablemente haya alguien que tiene algo más que yo, pero no dejes que la codicia germine en mi corazón. Y ayúdame a agradecerte, Señor. Si el vecino estrenó, si mi hermano compró, si alguien tiene algo mejor que yo, no dejes que en mi corazón se germine la codicia y el querer lo que alguien más tiene. Ayúdame, Señor. Número 4, aparte de la codicia, también observamos que otro problema era la ingratitud. No eran agradecidos con Dios. Y ese es otro problema. Ellos sentían que su alma se secaba. Sé agradecido, hermano. Cuando aprendes a ser agradecido, vas a valorar las cosas buenas y las que no, no te enganchen. Agradeces. ¿Qué agradezco a Dios? Porque las cosas van, ahí van. No es del todo malo ni todo bueno, pero agradezco a Dios por las cosas que sí son buenas. Y lo demás, Señor, pues Él sabe cómo, cuándo y dónde y en qué momento me va a ayudar con lo que no tengo. Pero agradécele a Dios. ¿Tienes algo que agradecerle hoy a Dios? Mira a tu alrededor. ¿Tienes una esposa? Agradécela. ¿Tienes un esposo? Agradécela a Dios. ¿Tienes unos hijos, aunque son bien latosos? Agradécele a Dios. Tienes, no sé, una iglesia, agradécele a Dios. Tienes un pastor, agradécele a Dios. Tienes un trabajo, agradécele a Dios. Tienes salud, a lo mejor no andas al 100, pero por lo que sí traes al 100, por lo que sí andas, agradécele a Dios. Aprende a agradecerle al Señor. Cuando seas agradecido, en vez de mandar fuego, Dios, en vez de mandar otras, puede que esas cosas en las que de pronto tú no estás siendo agradecido, pero si sí estás deleitándote en Dios, Dios te puede conceder los anhelos de tu corazón. De repente puedes ver, mira, no es como que estaba yo reprochándole a Dios por lo que no tenía, pero veo que Dios me está bendiciendo. Me está ayudando y en vez de fuego, obtén la bendición de Dios. Si el pueblo hubiese sido agradecido con Dios al decirle, Señor, gracias, tenemos maná y ciertamente ya a comer, Dios hubiera mostrado, en vez de fuego, hubiera mostrado otras cosas. Pero los tuvo 40 años con el maná. Y eso me habla, Dios puede quitar eso que puede cumplir los anhelos de tu corazón, pero por el exceso de estarse quejando del deseo, de la codicia, en vez de que las cosas mejoren, puede que se alarguen y por toda la vida. 40 años. Ahora, si usted observa en la Biblia, el plan del Señor, a ver, vamos a ser analíticos de la Biblia. El Señor les prometió una tierra que fluye, ¿qué? A ver, dentro de las cosas que Dios es soberano,
Dios es omnisciente, Él sabía todo lo que iba a suceder, todo lo que iba a acontecer. Mas, sin embargo, ¿creen ustedes que el plan de Dios es que el pueblo pasara comiendo 40 años en el desierto maná? ¿No era el plan del Señor cuando envió a los espías que entraran a la tierra prometida, aquella donde llegaron con racimos enormes y comer otras cosas? El plan de Dios era ese, introducirlos para que disfrutaran la tierra que Él mismo les daría, que fluye leche y miel. Pero por ser quejosos, por estar deseando, por estar codiciando, por ser malagradecidos, los dejó 40 años comiendo maná. Y lo mismo puede permitir Dios en tu vida y en mi vida cuando de pronto no observa una alabanza, no observa una gratitud, no observa un estar satisfecho y contento. Puede dejarte más tiempo con esa necesidad y probablemente toda tu vida. Dios puede bendecirte, sí, pero más allá de bendecirnos, quiere que cambiemos nuestra forma de ser. Dios esperaba y les quería dar más cosas. Dios, el plan del Señor no era mandar fuego, hermanos. El plan de Dios no era mandar a parte del campamento a consumir a algunos. Tampoco era abrir la tierra y que se tragara a ciertas personas. No era el plan del Señor. Mas, sin embargo, la actitud y la manera y en la forma en la que vivimos va a influir mucho en lo que Dios haga o deje de hacer, ya sea para bendición o ya sea para disciplina. ¿Qué es lo que quieres en realidad? Las cosas pueden mejorar. Cuando de Dios se trata, hermanos. 40 años en el desierto. Yo creo que nada más vieron los racimos que trajeron los espías, pudiendo comer unas granadas, unas uvas, unos higos y tantas cosas. El Señor los dejó 40 años. Para que aprendan, que aprendamos a aceptar las cosas que Dios te da. Habrá cosas, hermanos, entiéndelo. No siempre se van a dar las cosas como queremos, pero cuando aprendes a aceptarlas y a agradecerlas y a valorar, entonces las cosas pueden girar. ¿Sí comprendes el mensaje? ¿Sí lo comprendemos? ¿Quieres estar más tiempo ahí comiendo maná? Dios lo puede hacer. Si tú observaste, había un camino más corto y Dios pudiera llevarnos por el camino más corto, pero cuando observa que tu corazón no está siendo nada agradecido con Dios, entonces te va a llevar por otro lado. ¿Qué fue lo que pasó con su pueblo? Se quedaron comiendo maná por 40 años. Así que analiza esto que enseña la palabra. Volvemos a Números. En el verso donde nos quedamos, y oyó, en el verso 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a su puerta. Verso 16. Verso 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones. Y ahí vemos la petición, la ayuda de Dios sobre Moisés. Reúneme varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, que tú sabes que Moisés sabía quién podía ayudarlo en el ministerio que tenía. Que tú ves, le da esa responsabilidad a Moisés, que tú sabes que son ancianos del pueblo y que sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. 17. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Y miren, aquí está la ayuda de Dios. Aquel hombre que ciertamente llevó al colapso, no era su forma,
Mas sin embargo, vemos a un Dios bendiciendo a Moisés. Lo está bendiciendo, le está brindando ayuda, pero Moisés no era su forma. Llegó un momento, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del Espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. 18. Lee la lectura conmigo al 18. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Ahora observe eso. Cuando Dios habla con Moisés, usa los mismos signos de admiración. En el mismo tono, el Señor no solo te escucha, sino escucha el tono en el que les dices las cosas, en el que estás quejándote, en el que estás deseando, en el que estás codiciando. Escucha el tono. Porque tal, vemos los signos de admiración y aquí está hablando Dios. ¿Quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Verso 19. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días. 20 al 21 dice, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices. Dios te puede solucionar lo que está pasando, sí, por un ratito, un mes, por las narices, y la aborrezcáis, por cuanto todos menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? 21. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Verso 22. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás. ¿Crees que Dios no puede arreglar tu problema, hermano? Sí, no puede. Ese dolor, ese malestar, ese problema del trabajo, ese problema en casa, ese problema con los hijos, ese problema, sí lo puede arreglar el Señor. ¿Por qué? Porque no se ha cortado la mano del Señor. Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Lo puede hacer, sí. Pero probablemente no lo ha hecho para que aprendas a vivir con las cosas que Dios permite. Y mientras tu carácter no cambie, Dios puede permitir otras cosas. Lo mejor que podemos hacer es pedirle a Dios, Señor, ayúdame. Mira, deja de quejarte, mejor exténdale en oración tus necesidades, lo que estás pasando, cómo te sientes, pero en un mejor tono y no gritando, no haciendo berrinche, no reclamándole a Dios. ¿Por qué esto? ¿Por qué? Porque si no puede alargar más las cosas de tu vida. Habla mejor, bájale un poco al tono y a tu forma de ser para con Dios, pues es Dios quien te ha dado las cosas. Amén. Y muchas de las cosas que vivimos es también porque nosotros hemos sido propicio en algo. Pero bueno, aún en eso Dios te puede ayudar. Hermanos, cosas que causan la ira del Señor, la queja, ¿qué más dijimos? Los deseos, la codicia y la ingratitud. El no agradecerle a Dios por las cosas buenas. Vamos a ser agradecidos. Vamos a orar. Amoroso y